Para analizar un vector, podemos tomar como base muchos conceptos trigonométricos. Por ejemplo, si yo inserto este vector A y activo las componentes en este simulador, podemos ver que lo que se forma es un triángulo rectángulo. Ese criterio ya lo hemos utilizado para calcular la magnitud del vector. Ahora vamos a utilizarlo para analizar el ángulo del vector. Como pueden ver, entre las componentes y la magnitud del vector se forma un triángulo rectángulo, es decir, que uno de sus ángulos es 90 grados. Podemos aplicar fundamentos de trigonometría para hallar este ángulo. Ahora, notemos que este vector está en el primer cuadrante. ¿Pero qué pasa si está en el segundo cuadrante? Podemos ver que el ángulo que se muestra en el simulador sigue siendo aquel medido desde el eje de las X, que es el que representa la dirección de este vector. Por lo que al aplicar los conceptos de trigonometría estaríamos hallando este ángulo, el ángulo que está de manera interna en el triángulo rectángulo que se forma, como hemos dicho. Por lo que tendríamos que hacer un análisis para poder determinar este ángulo. Lo mismo ocurriría si estuviéramos en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el ejemplo con el que inicié la explicación. Como ya sabemos, entre las componentes de este vector A y su magnitud se forma un triángulo rectángulo, ya que aquí tenemos 90 grados. La componente X de este vector es de 6 unidades, la componente Y es de 8 unidades. Para el ángulo que nos interesa, que en este caso es el ángulo medido desde el eje X, este valor de la componente en X sería el cateto adyacente a este ángulo, mientras que el valor de la componente en Y sería el cateto opuesto a este ángulo. ¿Y qué función trigonométrica relaciona estos catetos opuestos y adyacentes? Pues la tangente, es decir, que la tangente de ese ángulo, que lo vamos a llamar θ, sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero en este caso, el cateto opuesto es la componente en Y de ese vector A y el cateto adyacente es la componente en X de ese vector A. Es decir que si nosotros despejamos finalmente este ángulo θ, tendríamos que es igual a tangente a la menos 1 de el cateto opuesto, que sería la componente en Y, dividido para el cateto adyacente, que sería la componente en X. Y con esta fórmula yo puedo hallar ese valor. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Ahora vamos a comprobar que coincida con el resultado que nos muestra el simulador. Bien, vamos a reemplazar los valores para este ejemplo. El ángulo θ sería igual a tangente a la menos 1 de 8 dividido para 6. Vamos a ver esto en la calculadora. Tendríamos tangente a la menos 1, que también se suele representar como arco tangente, de 8 dividido para 6. Tendríamos como resultado 53.13, que bueno, redondeado es lo que nos muestra el simulador. Por lo tanto, corroboramos que el ángulo corresponde a lo que ya habíamos analizado. Cuando tenemos un vector que está ubicado en los otros cuadrantes que no son el primero, tenemos que proceder de una forma un poco distinta. Vamos a decir que ese ángulo θ que calculamos es un ángulo preliminar y yo lo voy a llamar θ'O. Ese ángulo pues lo vamos a calcular con la fórmula que hemos aprendido. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer con ese valor? Pues lo siguiente. Vamos a utilizar estos 4 criterios. Si el vector está en el primer cuadrante, pues simplemente el ángulo final es exactamente el que calculamos con la función tangente. Y bueno, es lo que aplicamos hace un momento. Pero si estamos en el segundo cuadrante, el ángulo final será 180 grados menos el valor que obtuvimos mediante la función tangente. Si estamos en el tercer cuadrante, el ángulo final sería 180 grados más el valor del ángulo que obtuvimos con la función tangente.
Y finalmente, si estamos en el cuarto cuadrante, el ángulo final sería igual a 360 grados menos el ángulo que obtuvimos mediante la tangente. Aquí podemos también tomar en consideración aspectos como el valor negativo que muchas veces nos da el simulador, como en este caso y en este caso. No obstante, esos detalles y muchos otros los veremos en los próximos videos. Hasta pronto.